Buen día, bienvenidos a esta nueva actividad dentro de las quintas jornadas académicas de literatura centroamericana. En esta oportunidad, hablaremos sobre Manuel Galich, el padre del teatro en Guatemala y también llamado el verbo de la revolución. Así que vamos a versar precisamente sobre Manuel Galich o de la articulación del teatro guatemalteco en la época revolucionaria. Tenemos un panel de lujo. Nos acompaña el licenciado Juan Carlos Lemus, el magíster Ricardo Martínez y la magíster Marisleidy Concepción Pérez. Así que vamos a iniciar en esta oportunidad, presentando precisamente al querido amigo Juan Carlos Lemus, con quien hemos compartido en muchas oportunidades. Juan Carlos, bienvenido. Juan Carlos Lemus es lingüista y escritor. Es académico numerario de la Academia Guatemalteca de la Lengua y académico correspondiente de la Real Academia Española. Ha publicado ensayos académicos y literarios, artículos de costumbres, libros de poesía, de narrativa y de complejidad sintáctica. Es licenciado en Letras, profesor en Lengua y Literatura por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene un diplomado en Lingüística Española por la Universidad Francisco Marroquín. Completó estudios de maestría en Psicología Social en la USAC y de Filosofía en la Universidad Rafael Andívar. Ha sido columnista de opinión. Su columna, La Era del Fauno. Es un verdadero gusto estar acá hoy con Juan Carlos, así que por favor te dejamos en el uso del micrófono. Gracias, muy buenos días. Para mí estar en la Universidad de San Carlos es estar en casa. Un saludo para mis colegas que van a participar hoy. Yo voy a hablar acerca de Manuel Galich. Titulé esta conferencia Manuel Galich, pionero del Teatro Nacional. Hace ya bastantes años escribí una tesis sobre la obra de Manuel Galich. Hoy me agrada mucho retomar el hilo de mis discusiones para reflexionar sobre este escritor como pionero del Teatro Nacional. No obstante, en la actualidad, admito que debería redefinir el concepto de lo nacional, puesto que lo nacional, ¿qué abarca y qué excluye? Al definir lo nacional, hoy día sería preciso considerar que no se debería hablar de una totalidad o del conjunto de los habitantes de este país, en tanto que históricamente se dejan fuera los diversos idiomas, lenguajes y formas artísticas de los pueblos originarios. Es por lo que avanzaré planteando lo nacional como un pueblo hispanohablante, urbano, en absoluto totalizante, con sus limitaciones de carácter cultural y lingüístico. Pero este breve rodeo no delimita los méritos dramatúrgicos de Manuel Galich, pues lo suyo fue abrir espacios, elongar los discursos teatrales de modo que este país dejara de ser solo una repetición de las formas de expresión europeas de su época. Es decir, en los tiempos de Manuel Galich, el teatro intentaba reproducir los argumentos, estilos, lenguajes y formas escenográficas de otras culturas, especialmente las de Europa. Llegado a este punto, quisiera avanzar dando un vistazo a los antecedentes del teatro guatemalteco. Desde antes de la llegada de los españoles al continente americano ya se tenían manifestaciones dramático-danzarias que rememoraban historias míticas. Lamentablemente, en cuanto a teatralidad, solo el Rabinal Achí ha sobrevivido a los siglos y a las atrocidades de los españoles durante la conquista, porque, como bien sabemos, fueron incontable cantidad de documentos los que los conquistadores quemaron, destruyeron incontables documentos, obras, relatos, toda aquella tradición que se tenía desde antes de su llegada, pues fue destruida. El Rabinal Achí nos recuerda, el antropólogo Carlos René García Escobar, fue popularmente conocida en el siglo XVI como danza del tum, del Uleutum o Tum Teleleche. Como sabemos, el Rabinal Achí es un texto anónimo que representa una situación política entre los grupos quiché y los de Rabinal. Es la danza que con más autenticidad preserva la cosmovisión original de las épocas antiguas de los pueblos quiché. Si bien el Rabinal Achí es el único vestigio que se tiene de una danza dramática, es preciso señalar lo anotado por Catalina Barrios y Barrios en su Historia de la Literatura Guatemalteca.
cuando dice que, cito, solo el rabinal achí o baile del tum sobrevivió como prueba de la cultura precolombina. Había desarrollado manifestaciones dramáticas. Más tarde se ha oído hablar del drama Saquicojol, drama bailable, posteriormente redactado cuando el idioma español había llegado ya a América. Fin de la cita. Recordemos que en América, particularmente en Guatemala, el teatro popular se manifestó por medio de pastorelas, loas y otros bailes o dramas, como el de moros y cristianos, la conquista, la sierpe, el venado, el torito y otros que fueron conocidos desde antes del siglo XIX. El teatro en los siglos XIX y XX, según los investigadores García Escobar y Barrios, no hay evidencia de que en Guatemala fueran escritas obras dramáticas. Así las cosas, durante las primeras 3 décadas del siglo XIX se empezó a tomar contacto con algunos grupos operáticos europeos, ya fueran montajes de alguna compañía de ese continente o interpretaciones hechas por los primeros tenores, sopranos, artistas locales. El género fue echando raíces. El historiador guatemalteco Héctor Gaitán, en su libro Historias de la ciudad de Guatemala, afirma que la primera ópera montada en Guatemala fue Adolfo y Clara, en 1835. Fue presentada en el Teatro Pedriani. Además de esa sala, hubo otras como el llamado Teatro de Carnicerías, fundado en 1843, en el cual se presentó únicamente El Barbero de Sevilla. Años más tarde surgió el Teatro de Oriente, en el que fueron presentadas las óperas como La Italiana en Argel, El Elixir de Amor, entre otras. En 1859 fue inaugurado el Teatro Carrera, más tarde llamado Teatro Colón. Aquellos eran los tiempos del gobierno de Rafael Carrera, quien gobernó Guatemala de 1844 a 1848 y de 1851 a 1865. Dicho teatro llegó a convertirse en el máximo centro cultural de la ciudad de Guatemala. Con motivo de su inauguración, el español Manuel Lorenzo contrató una compañía de ópera italiana que presentó el drama lírico Hernani o El Honor Castellano. Después de esas representaciones, escribe Héctor Gaitán, cito, hasta el más humilde artesano silbaba o tarareaba cualquier aria operática cuando iba por la calle. Se iniciaba en la ciudad la época romántica y bohemia que hizo florecer poetas y músicos. Fin de la cita. En esos años los capitalinos daban paseos por otro lado, parte de los que acudían a la ópera, a las revistas musicales, a todo tipo de género chico, daban paseos por la feria de Jocotenango, hacían excursiones a Matitlán, había conciertos de marimba e iban a los atrios de las iglesias a observar los autos sacramentales, resabio medieval, ¿no? De las representaciones artísticas en las iglesias teatrales. Además se contaban historias de espantos y de aparecidos. Aquella Guatemala en blanco y negro que acabamos de describir, antañona, romántica, acaso nostálgica, era al mismo tiempo una Guatemala racista, corrupta, explotada, discriminativa. La población estaba segmentada en estos grandes bloques. La clase alta ladina, que ya era llamada gente conocida, pero también era conocida como la gente decente. Los ladinos pobres y los indígenas. La vida era bohemia, ciertamente, pero según desde donde se mire, pues por el otro lado los pobres vivían miserablemente. Los ricos se enriquecían más y trabajaban menos. El sistema se basaba en el trabajo forzoso y en el trabajo por deuda o peonado. Además está decir que había un amplio control militar y policial sobre toda la población. El gobierno de Carrera, siglo XIX, subvencionó compañías extranjeras que representaban óperas, operetas, zarzuelas, revistas musicales. Además que realizaban obras religiosas, sátiras, juguetes cómicos y ya se encuentran indicios de teatro para niños. No se registran por entonces creadores de un teatro que refleje las costumbres guatemaltecas. Para Barrios y Barrios, el gobernante Rafael Carrera entretenía al pueblo con representaciones extranjeras y así lo mantenía en un atraso cultural. A la carencia de creadores y el obstáculo para el desarrollo cultural de Guatemala se sumó la situación política originada por los movimientos independentistas, la falta de vías de comunicación, el puritanismo y los prejuicios religiosos. Los dramaturgos que sobresalieron entonces emplearon contenidos similares a los del teatro europeo. Podemos citar algunos nombres de
autores que escribieron desde la mitad de la década del siglo XIX, la segunda mitad y principios del 20 como antecedentes, siempre enfocándonos como antecedentes de lo que más tarde realizaría Manuel Galich. Por ejemplo, Vicenta La Parra de la Cerda, Juan Fermín Aycinena escribió una zarzuela titulada Esther. Ismael Serna escribió un drama en verso, Juan Cordero escribió obras con títulos como No insultéis al maestro. También Máximo Sotojol, Gustavo Martínez Nolasco, uno de los más conocidos escritores que hemos tenido, Rafael Arévalo Martínez, Alberto de la Riva, Adolfo Drago Braco, María Luisa Aragón con su luteriazo en plena crisis y por supuesto Miguel Ángel Asturias. De acuerdo con Francisco Alvisures Palma, en su libro Grandes Momentos de la Literatura Guatemalteca, el Teatro Nacional casi nace a partir de la década de los 40 e indica que, cito, el desarrollo de esa actividad había sido muy pobre en nuestro medio. Fin de la cita. Manuel Francisco Galich nació en la ciudad de Guatemala el 30 de noviembre de 1913. En una entrevista que le hiciera en Cuba, el también dramaturgo Víctor Hugo Cruz dice, cito, me incorporé en calidad de corista al Grupo Artístico Nacional, en el periodo en el que Alberto de la Riva ya no hacía sus revistas. Pero el Grupo Artístico Nacional siguió haciendo ese tipo de teatro adocenado, en el que se hacía entonces zarzuela, opereta. Solo se hacía teatro español y no se salía de eso, y por excepción, alguno que otro, pero muy poco, la opereta vienesa. Si acaso, y aun cuando, por ejemplo, Alberto de la Riva, que había hecho excelentes revistas de esa época, lo supeditaba la falta de originalidad de nuestra parte. Continúa diciendo Galich. Alberto de la Riva hacía la letra, pero la música era tomada de la zarzuela española. En esas circunstancias yo me di cuenta de que había que buscar una expresión más auténticamente guatemalteca. Fin de la cita. Lo expresado por Manuel Galich coincide con lo que afirma Alvisures Palma. Cito, ocasionales grupos de actores nacionales representaban de vez en cuando alguna obra enmarcada en las tendencias del teatro de costumbres o de la comedia de fácil humorismo. Eventuales comedias de grupos extranjeros ponían en escena obras que no mostraban en absoluto la formidable evolución experimentada por el teatro en otros países. La actividad dramática había sido casi nula desde los inicios de nuestra literatura. Aparte de las ya mencionadas visitas de elencos extranjeros, la producción de textos por autores nacionales parecía raquítica, y aún más la puesta en escena de estos textos. Fin de la cita. Manuel Galich es reconocido como pionero del teatro nacional porque desde sus primeros dramas, los escritos entre 1932 y 1938, tiene un lenguaje popular, denuncian el descontento social por la pobreza, contienen escenas de la cotidianidad guatemalteca, es un reflejo de las costumbres. Luis Cardosa de Aragón se refiere a Manuel Galich de esta manera, cito, de su generación, Galich fue relevante. Nunca se rindió y evolucionó radicalmente al paso de los años. Eran suyas no pocas las farsas violentísimas que se representaban en la velada de los Viernes de Dolores. El precoz renombre de Galich se debía a los discursos del agitador y a las obras del comediógrafo. Fin de la cita. El investigador Carlos Hugo Monsanto, en su obra sobre 6 literatos guatemaltecos, escribe, cito, Manuel Galich no cayó en el error de varios de sus congéneres. Optó por llenar con su actividad dramática aquel periodo, creando el mundo particular del teatro de costumbres guatemaltecas que reflejan serios problemas sociales. Catalina Barrios y Barrios lo describe de la siguiente manera, cito, Galich es uno de los más altos representativos del teatro guatemalteco por su fecundidad, su calidad y porque ha sentado las bases para el Teatro Nacional Guatemalteco. Está considerado como el fundador del Teatro Nacional y alcanzó popularidad más allá de nuestras fronteras. Fin de la cita. Finalmente, Francisco Alvisures Palma también lo define como pionero del Teatro Nacional. Cito, el hecho teatral tuvo en nuestra patria un pobre desarrollo hasta el año 1945,
cuando comienza el despegue de una actividad dramática creciente. En esta perspectiva, Galich, con sus primeras obras de sabor costumbrista, se nos aparece como el pionero en la evolución del teatro guatemalteco. Fin de la cita. Como ya lo mencioné, desde el siglo XIX y principios del XX en Guatemala eran representadas obras teatrales de dramaturgos europeos. Insisto en este dato porque resulta necesario enfatizar que eran montajes que no atentaban contra la seguridad del gobierno de Vigo, puesto que no trataban temas políticos. A principios del siglo XX, en varios países de Latinoamérica ya existían obras con tintes locales que abordaban críticas a los sistemas de gobierno por medio del teatro de costumbres, que incluían personajes populares que exigían libertad. Tal es el caso de algunas obras, como las del chileno Román Vial, del mexicano Marcelino Dávalos o del uruguayo Florencio Sánchez, entre otros. La obra de Galich no fue bien recibida por el gobierno de Ubico porque sus personajes eran un reflejo de los problemas sociales y ante todo de la inconformidad popular frente al gobierno. En consecuencia, el dramaturgo experimentó la censura gubernamental y más tarde el exilio. De modo entonces que lo local, lo popular, lo que acá estoy definiendo como teatro nacional, nace en clave de denuncia, con descripciones costumbristas y cercanas al habla popular. Quisiera ejemplificar lo dicho apoyándome en una de sus obras que me parece refleja bastante bien tales aspectos. Me refiero a El Canciller Cadejo, cuyo argumento se desarrolla en un lugar del siglo XX, donde es emitida una ley según la cual los espantos, Cadejo, Llorona, Sisemite, Duende, Sombrerón y Ciguanaba ya no podrán espantar a menos que paguen un impuesto. Los espantos hacen una asamblea para tomar medidas al respecto, pero son traicionados por el Cadejo. Al final, los espantos son derrotados y enviados a un lugar que se llama el Quinto Infierno. El género dramático de esta obra, según el mismo Galich, es una farsa satírica contra el fascismo con seres fantásticos tomados de las consejas populares hispano-guatemaltecas. Para homologar lo local o lo nacional con las obras de Manuel Galich, quisiera tomar los conceptos de Lucian Goldman en su Sociología de la Literatura y Situación Actual y Problemas del Método, cuando se refiere a la inmanencia textual y también a la estructura significativa global de una obra. En su propuesta, el análisis basado en el método sociológico debe comenzar por el desglose del objeto estudiado, es decir, por la inmanencia, para luego describir una estructura que relacione y explique el contexto social al cual pertenece, es decir, esa estructura significativa global. Significa que aunque el texto sea un universo autónomo, existen elementos externos que se filtran en la creación del mismo. Es algo que se observa en la obra dramática de Manuel Galich, que a la inmanencia se suma el contexto social guatemalteco. Por cierto que a propósito de su obra Mi hijo el bachiller, obra que Manuel Galich escribió en 1939, dijo en una entrevista acerca de Florencio Sánchez, cito, el primer autor importante para mí que tuve la ocasión de conocer es la horrenda y cavernaria Guatemala de 1933, fue Florencio Sánchez. Me impactó, volví la vista a mi realidad social circundante e hice hablar en escena mi propio lenguaje, el de mi gente, el de mi barriada. Mi hijo el bachiller. Sí, el título denuncia mi admiración por Florencio, pero solo el título. La problemática y el lenguaje son otros. Fin de la cita. El escritor conocía bien la clandestinidad. Todo eso incide y se refleja en la obra con la que he intentado ejemplificar El Canciller Cadejo, obra en la que los espantos son censurados y se reúnen clandestinamente para confabular contra el gobierno. La estructura genética del Canciller Cadejo, hay un carácter análogo de la obra con el entorno social del autor. Hay censura, hay represión en el siglo XX. Se muestra una fantasía literaria de espantos que son censurados y reprimidos en un lugar llamado en el siglo XX, en tanto que el entorno social del autor muestra una realidad semejante.
Es decir, la censura y la represión en la obra El Canciller Cadejo es análoga a la experiencia de censura y represión que vivió Manuel Galich en los tiempos de Jorge Ubico. Aquí ya no hay óperas, operetas, zarzuelas, ni autos sacramentales en los atrios de las iglesias. Hay una búsqueda de la voz y de las problemáticas sociales. En una entrevista que le hiciera Francisco Garzón Céspedes a Manuel Galich, este dice, cito, el canciller Cadejo es una farsa satírica contra el fascismo con seres fantásticos tomados de las consejas populares hispano-guatemaltecas, pero la sátira contra el fascismo devenía para la rápida imaginación de cualquier pueblo, en este caso el nuestro. Sátira contra el ubiquismo que imitaba lo peor del totalitarismo europeo. Por cierto que el canciller Cadejo es una obra que Manuel Galich retoma 37 años después y le da el nombre de Operación Perico, en la que siguen apareciendo los espantos de la leyenda guatemalteca, aunque añade otros escenarios y empresarios del cómic presididos por Waldo Disney, que no saben cómo seguir haciendo sus historietas, y los espantos son catalogados de terroristas. En resumen, el escritor centró sus obras teatrales en los conflictos políticos ocurridos en Guatemala, con personajes de extracción popular que exponen los problemas sociales de la Guatemala que vivió el escritor. Quisiera cerrar esta conferencia con unas palabras del magnífico escritor guatemalteco Carlos Solórzano, escritas en su teatro latinoamericano en el siglo XX, quien reconoce de la siguiente manera los valores intelectuales, literarios y fundacionales de Manuel Galich. Cito, Manuel Galich, un importante autor, llenó con su actividad el período nacionalista después de haber construido él mismo el mundo particular del teatro de costumbres guatemaltecas. Sus obras ponían al descubierto las principales deficiencias de la sociedad guatemalteca. Cultivaba un género de teatro diferente que trataba de descubrir la tradición popular en algunos hechos simbólicos de las culturas prehispánicas que el autor veía realizadas en la realidad circundante. A este género pertenecen sus obras El señor Gucú Caquix y El canciller Cadeo. Fin de la cita. Agradezco mucho su atención. Espero haber ofrecido un panorama general de las características fundacionales y desde donde surge el teatro tan importante para nuestro país de Manuel Galich. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por tan excelente exposición y donde vemos, ¿verdad?, que Manuel Galich tenía la sensibilidad de haberse dado cuenta precisamente de la necesidad de fundar un teatro nacional. Muchas gracias, Juan Carlos. Tendré a bien presentar a la magíster Marisleidis Concepción Pérez, ¿verdad? Su ponencia es Galich entre la política y la creación literaria, 1944-1954, y Marisleidis es licenciada en Historia 2014 y máster en Historia Contemporánea, mención Relaciones Internacionales 2018 por la Universidad de La Habana. En dicha institución actualmente cursa el doctorado en Ciencias Históricas. Es profesora e investigadora auxiliar del Departamento de Historia, donde dirige la disciplina de Historia de América. Imparte tanto cursos de pregrado como de posgrado en la Universidad de La Habana y en la Universidad de Artemisa. Sus estudios se han centrado en las problemáticas del área centroamericana y caribeña, con publicaciones tanto en Cuba como en Guatemala, México, Chile, Argentina, Brasil, Italia, Colombia y Venezuela. Bienvenida, Marisleidis. Buen día para todos, un placer compartir con ustedes este espacio. Y bueno, como ya me presentaban, la ponencia que traigo a continuación es Galich entre la política y la creación literaria 1944-1954. Cuando hablamos de Manuel Galich, es importante entender la evolución de esta figura dentro de las ciencias sociales y sobre todo cómo es un exponente importante dentro de las letras guatemaltecas
y para ello hay que tener una comprensión completa desde el año 1944 a 1954, sobre todo referido a cómo esta producción que tiene Galicia está reflejando también toda una trayectoria desde el punto de vista político en un periodo bastante complejo dentro de este territorio y que además constituye referente para el resto de los países latinoamericanos. De ahí que la evolución de Manuel Galicia dentro de las ciencias sociales va entonces a verse a partir de las transformaciones que va a estar experimentando dentro de la sociedad guatemalteca durante los 10 años de primavera democrática. Es decir, la revolución se convierte en un catalizador para sus creaciones literarias como dramaturgo y también sus incursiones como historiador. Y yo creo que esto es importante, porque en él vemos a un dramaturgo, vemos a un político, pero también a un historiador, siendo los años previos al proceso revolucionario uno de los elementos que van a estar presentes dentro de la producción de Galicia, porque no solo es una figura que va a estar debatiendo lo que pasa durante los 10 años de Revolución Democrática, sino todo lo que aconteció previo al año 1944 en este territorio. De ahí que se conjuga el teatro con la historia y además con la política, lo cual tiene un acento indiscutible durante este tiempo. En relación a esto último, yo creo que es importante subrayar algunos aspectos en relación a su trayectoria política de 1944 hasta 1954. En primer lugar, se convirtió en diputado y presidente del Congreso de la República y presidente de la Junta Nacional Electoral durante este periodo. Y una vez que asume Arévalo, yo creo que es importante subrayar cómo estamos en presencia de una figura que asume el puesto de ministro de Educación Pública en marzo del año 1945. Esto tiene un impacto importante para la historia guatemalteca, pero también para la propia producción literaria de Manuel Galicia, que yo creo que no se deben desligar, porque es un político que además tiene una producción donde está reflejando estos cambios que se están operando específicamente dentro de Guatemala, pero también dentro del área latinoamericana. En este sentido, las reformas que impulsa siendo ministro de Educación Pública, yo creo que son bastante importantes para el territorio, porque hay un interés en modificar el propio ministerio desde las perspectivas de la educación, así como lo que tiene que ver con la elevación del nivel cultural de la población a través de la enseñanza. Es decir, esto es una preocupación por parte de la revolución y Galicia se convierte en un gestor de estos cambios que se van a estar operando durante este periodo en que asume como ministro de Educación. Entre las variaciones o las modificaciones más importantes dentro del ministerio, vamos a ver cómo es uno de los que está auspiciando la creación de la Dirección de Educación Extraescolar, el Departamento de Alfabetización, el Instituto de Antropología e Historia, la Escuela Normal Rural en la Alameda, varias escuelas de primaria, de secundaria, el Instituto Normal Centroamérica para Señoritas, el famoso INCA, que posibilita a la mujer estudiar bachillerato por primera vez en Guatemala. Es decir, estamos hablando de una transformación que no solo está abarcando lo que tiene que ver con el tema educativo, sino también hay una nueva visión en relación a la figura de la mujer, que si bien queda mucho por hacer posterior al accionar de Galicia, yo lo identifico sobre todo como un intento de cambiar ciertamente la concepción que se tiene en relación a las féminas dentro del territorio. Otra de sus acciones va a estar dirigida a la creación de la Facultad de Humanidades en la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como la reapertura de la Universidad Popular. Aboga por la capacitación de docentes, de maestros, su movilidad además en las cátedras, y yo creo que esto es importante, porque hay una apuesta por modificación de ese sistema de educación donde el tema de la capacitación de los docentes se convierte en una preocupación en este periodo. Otra de las cuestiones importantes tiene que ver con la promoción de la educación bilingüe. El colega que me antecedió hacía referencia a la singularidad de Guatemala, de ahí que el tema de la promoción de la educación bilingüe se convierte en una de las cuestiones importantes a tener en cuenta por parte de la Revolución Guatemalteca
Y Galish, en este sentido, yo creo que tiene un activismo importante, sobre todo a partir de la idea de incorporar en su agenda de trabajo la cuestión de la educación bilingüe. Se convierte también en un gestor de la apertura del Instituto Indigenista Nacional en el año 1945, espacio para acercarse a las culturas originarias del continente, y es otro de los aspectos a tener en cuenta en su gestión y que van a estar presentes también en su creación literaria. No de 1944 a 1954, o al menos no de una manera consolidada, pero sí se convierte en un referente en relación a lo que vamos a ver después en cuanto a producción de Galish, por ejemplo, Nuestros primeros padres, que no es de este periodo, pero que va a tener mucho en cuenta lo que se va a estar haciendo en este periodo, porque Galish es una figura que conoce y que además estudia a profundidad la evolución de las culturas originarias del continente, pero en particular de Guatemala. De ahí la idea de apertura del Instituto Indigenista Nacional, como ya mencionaba con anterioridad, sobre todo por la preocupación que tiene en relación a la estructura étnica, ya que lo ve como una dificultad en la acción política, y por ello la intención entonces de debatir y de hacer algunos esfuerzos para poder entonces trabajar en función de ello. A mediados del año 1947, Galish ocupó el puesto de magistrado del Tribunal Superior Electoral dentro de Guatemala, otra cuestión que nos habla también de el activismo que tiene esta figura, cómo está enrolada en varias dinámicas, en lo que tiene que ver con el propio proceso guatemalteco, y al mismo tiempo que se está preocupando de lo que pasa en Guatemala, sus miradas están también focalizadas en el resto de América Latina. Y yo creo que esto es interesante tenerlo en consideración, porque específicamente durante el periodo de Arévalo, y esto también va a continuar con Jacobo Arbenz, Guatemala integra una alianza política transnacional de gobiernos democráticos contra las dictaduras del Gran Caribe. Me refiero a las dictaduras de Trujillo, de Somoza, de Tiburcio Carías, y esta alianza política transnacional va a ser conocida como la Legión del Caribe. Y Guatemala va a tener un protagonismo en este sentido, y en el año 1947 vemos a la figura de Galish viajando a La Habana con una suma de dinero importante para aportar a la expedición de Cayo Confite. Hago referencia a esto porque no solo es un político que está enfocado en transformar transformar la sociedad guatemalteca, sino además está preocupado por transformar también el entorno caribeño, y en este sentido la incorporación de Guatemala dentro de esa alianza política transnacional a la que me he referido, y el activismo de Arévalo después de Arbenz, y la forma en la que se involucran otros actores, entre ellos Manuel Galish, en este tipo de acciones, nos da cuenta de cómo es una figura que está teniendo también una mirada hacia otros espacios, que va a ser incluida también en su creación literaria, y por eso yo creo que no se puede desligar su acción política, es decir, su labor como político, de su creación literaria, porque hay una presentación de su propio desarrollo, es decir, de su propio desarrollo en Guatemala como político dentro de su obra. En octubre de 1948 vamos a ver cómo Galish culmina su instrucción universitaria al obtener el título de abogado y de notario en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Presenta una tesis titulada El hombre, la democracia y el derecho internacional americano. Aquí se están incluyendo otros debates que son importantes y recurrentes dentro de la obra de Galish. En este caso estamos hablando del tema de la democracia, la presencia del hombre como ente social dentro de este proceso, y se convierte en una antesala de una producción mucho más consolidada que vamos a estar identificando a partir del año 1944, y que pudiéramos calificar como obras de corte histórico-político, a la par de la obra teatral, que ya el colega que me antecedió hacía referencia a ello, y que yo creo que es importante recalcar, porque estamos viendo a un dramaturgo, pero al mismo tiempo un historiador, un político, que está reflejando las dinámicas guatemaltecas, pero también latinoamericanas dentro de su propia producción. Entonces, en esta bifurcación vamos a estar viendo varios esfuerzos
de Galicia varios resultados de 1944 hasta 1954. Si hablamos del teatro, pudiéramos mencionar De lo vivo a lo pintado, que es uno de los textos que destaca en este sentido, donde esboza reformas básicas al Código Civil, y Di Vuelta, que tuvo como temática principal al poeta guatemalteco José Batres Montúfar y que destaca en esta etapa a la cual estoy haciendo referencia. Si nos referimos a las obras de corte histórico-político, yo creo que esta etapa va a ser formativa, va a estar sentando las bases de una producción mucho más consolidada después del año 1954, pero ya en esta etapa encontramos resultados que son muy significativos y que nos van a estar alertando de una figura que es polémica, una figura que está pensando no solo en la revolución, sino también en lo que antecedió la revolución. De ahí que sobresale del pánico al ataque dentro de las obras de corte histórico-político, un texto autobiográfico que se convierte entonces en su incursión en el género testimonio, con una mirada profunda a cada uno de los eventos que acaecieron durante el ubiquismo. Yo creo que si nos referimos a este tipo de obras de corte histórico-político, esto va a ser un rasgo constante. Es decir, para Galicia es importante siempre hacer referencia a lo que representó el ubiquismo. Es decir, cómo fue necesario llegar a una revolución y cómo hay determinadas cuestiones que deben subvertirse a partir de ese legado del ubiquismo y de otros regímenes políticos previos. Pero sobre todo yo creo que Ubico tiene una presencia marcada dentro de la producción de Galicia. De ahí que, bueno, este es uno de los ejemplos. Dentro del pánico al ataque hay una reflexión importante o reflexiones importantes en relación a por qué el inicio de la revolución y la presencia también de la universidad dentro de esta empresa revolucionaria. Al tiempo que Galicia está trabajando en su producción literaria, ya sea teatro como obras de corte histórico-político, continúa entonces esta figura con un activismo dentro de la revolución guatemalteca. Ahora con Jacobo Arbenz, a partir del año 1951, ocupó el puesto de ministro de Relaciones Exteriores, experiencia que le permite a Galicia conocer con mucha más profundidad la realidad latinoamericana, estrechar vínculos con otras naciones, pero además cristalizar su pensamiento antiimperialista. Es decir, si antes del año 1944 vemos una figura que está discutiendo sobre el ubiquismo y en los primeros años de la revolución se concentra en criticar al ubiquismo, ya una vez avanzado la revolución va a tener un tono más agudo en relación a Estados Unidos, y su obra es una evidencia clara de ello, además de su comparecencia en determinados espacios. Por ejemplo, en la cuarta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos, hay un énfasis en esta posición antiimperialista de Galicia, pero al mismo tiempo de las discusiones en relación a si enviar o no hombres para la guerra en Corea, y la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución titulada Unión Pro Paz para solicitar apoyo de las repúblicas americanas para la defensa del continente por intermedio de la OEA. Galicia se pronunció contra esa resolución y yo creo que esto es importante. Abogó por la libertad de cada nación a incorporarse en un conflicto. Es decir, estamos hablando de su posición antiimperialista, pero al mismo tiempo estamos haciendo referencia a la idea de libertad de cada nación, la idea de la autodeterminación, lo cual se convierte en una cuestión recurrente dentro del discurso político de Galicia y dentro de la propia obra de él. En esta etapa, su investigación histórica va a tener una expresión mucho más marcada en relación a su conocimiento de procesos y de acontecimientos que definieron su trayectoria política. Por ejemplo, ¿por qué lucha Guatemala? Arévalo y Arbenz, dos hombres contra un imperio, es un ejemplo de ello. Fue un texto donde se aproximó a los 10 años de Primavera Democrática y donde evocó confrontaciones con el imperialismo. Otro de los escritos que complementaron sus miradas a las doctrinas imperialistas fue Guatemala ante América,
traducción de sus enfoques sobre la cuarta reunión de consulta del ministro de Relaciones Exteriores de la OEA, a la cual hacía referencia hace unos instantes. Ambas obras se publicaron por primera vez en Argentina, y esto es importante resaltarlo, aunque pertenecen a esta época de su itinerario intelectual, a la cual estoy haciendo referencia. De ahí que, paralelo a estas obras de corte histórico-político que va a estar desarrollando de 1951 hasta 1953, encontramos también una continuidad de su producción teatral, es decir, aunque no de forma muy amplia, y esto es importante recalcarlo, pues su enfoque estaba más en las primeras obras, es decir, en las obras de corte histórico-político. Sin embargo, aquí vamos a ver cómo sobresalieron algunos textos como La Mugre del año 1953, donde mostraba la realidad guatemalteca y alentaba a los revolucionarios contra el peligro que representaba el oportunismo dentro de la revolución. La Mugre más tarde va a constituir la segunda parte de la trilogía Las Natas, que aparecerá íntegramente en la escena cubana y a la cual no me voy a referir porque no forma parte de la etapa de estudio. Como canciller, también, es decir, paralelamente a esta producción y en su desarrollo como canciller, es interesante porque Galiz le planteó a Arben un proyecto para articular una organización intercentroamericana y sus aspiraciones fueron aprobadas y se constituyó en 1951 la Organización de Estados Centroamericanos, la ODECA. Un año después de su creación, en 1952, el propio Galiz comprendió la necesidad de cambiar esta política porque veía cómo constituir un mecanismo de control por parte de Estados Unidos y que no era posible mantenerla por lo que representaba ciertamente para los intereses del área. De ahí que Galiz renuncia a su puesto como ministro de Relaciones Exteriores y posteriormente siguió sus gestiones como diplomático, primero en Uruguay y posteriormente en Argentina. En la escena rioplatense fue un territorio para Galiz que no constituyó una simple aproximación, y yo creo que esto es importante, sino un capítulo de su vida bastante significativo, no solo para su trayectoria como político, como historiador, sino también como dramaturgo. En la biografía intelectual de Galiz, yo creo que ese fue un escenario donde se ubica la tercera fase de su periplo intelectual que va desde el año 1953 hasta 1962. En esta ocasión solo me referiré a los años 1953-1954, pues en este último se produjo el golpe a Arben y a su vez la reestructuración del Ejecutivo, incluyendo sus representaciones diplomáticas. Entonces, la etapa posterior al año 1954 tiene otros elementos a tener en consideración. Específicamente en Uruguay, vamos a ver cómo va a materializar la fundación de la primera embajada de la historia de Guatemala en ese país. Estamos hablando del año 1953. La estancia del político guatemalteco en este territorio se extendió solo unos meses del año 1953, periodo donde incrementó sus conocimientos sobre el país y andó además en su cultura. Al mismo tiempo, entonces, vamos a identificar a un diplomático que va a fungir como embajador extraordinario y plenipotenciario de Guatemala en Argentina, paralelamente a su desempeño como embajador en Montevideo. Es decir, estamos hablando de que está simultaneando ambas embajadas. El traslado de Galiz respondió a una estrategia por parte de Arben en busca de apoyo del peronismo por las amenazas que representaba la 10ª Conferencia Interamericana a celebrarse en el año 1954 en Caracas. De ahí que su producción literaria en este tiempo se va a estar definiendo por sus trabajos de corte histórico-político que publicaba tanto en revistas como en periódicos. Es decir, mucho trabajo tuvo Galiz en esta etapa. Los resultados son muy interesantes, pues los debates van no solo dirigidos a lo que está pasando en Guatemala, sino también examina todo el espacio latinoamericano, las dinámicas regionales, y yo creo que esto es bastante importante acotarlo, pues es una evidencia de cómo es una figura bastante integral, es un intelectual orgánico que está presente
en distintos frentes y que además está enfocado en no solo debatir sobre Guatemala, sino también sobre el resto del continente. La labor diplomática del intelectual en Uruguay y en Argentina desde 1953 ayudó al fortalecimiento de sus vínculos sobre la región suramericana y al incremento de sus contactos dentro de la intelectualidad del continente, elementos que después van a ser tomados sobre todo por Galish para extender no solo sus vínculos con otros espacios, sino también va a favorecer a otras instituciones como por ejemplo a Casa de las Américas una vez que viene para Cuba. Con la intervención norteamericana, la zona guatemalteca en el año 1954 terminaron los 10 años de primavera democrática al deponerse el gobierno popular y democrático de Arbenz, bajo la excusa de ser una avanzada del comunismo internacional. En medio de ello, en medio del desmontaje del proceso guatemalteco, Galish va a radicalizarse mucho más, pues si antes de la intervención estadounidense en Guatemala, Galish tenía un tono bastante crítico en relación a Estados Unidos, repudiaba el imperialismo, después de esta acción, su oposición a esta doctrina política llegó a su máxima expresión. Las nuevas circunstancias en la tierra del Quetzal hicieron que Galish renunciara a su puesto de embajador. En Uruguay y Argentina, entonces, ubicamos el tercer momento de la producción teatral de Manuel Galish, periodo conocido como su teatro rioplatense, donde tiene un desarrollo importante en este sentido. Insisto, no me voy a referir a lo que ocurre después del año 1954, porque no es objetivo en esta presentación, pero sí es importante en esta temporalidad hacer referencia a cómo tiene un tono mucho más crítico, un tono más dirigido a intentar demostrar el accionar que tuvo Estados Unidos en Guatemala y a lo que representó la presencia norteamericana en los debates en relación a Guatemala, el tema del comunismo, entre otras cuestiones que están presentes aquí, y sobre todo la condena al golpe a Arbenz. Su oposición al imperialismo se hizo más contundente en sus obras, ya no solo fue una referencia aislada en sus escritos, sino que tomó acontecimientos de la escena americana y los trasladó a la ficción. Por ejemplo, el Tren Amarillo es una evidencia de ello, porque hay un cuestionamiento de la presencia norteamericana dentro del área y sobre todo los debates en relación a las llamadas repúblicas bananeras. De ahí que podemos concluir que los cambios de la década del 40, en primer lugar, van a delinear a la figura de Galish, pues no fue un ente pasivo, sino activo de la conocida Revolución Democrática de Guatemala de 1944 a 1954. El ascenso de Galish como político tuvo sus primeras incursiones en el ámbito universitario y su maduración durante el proceso de transformaciones revolucionarias, primero con Arévalo y posteriormente con Arbenz. Fue una etapa en la que sus inclinaciones al mundo de la política no solo se evidenciaron en la vida cotidiana, sino además en su creación literaria. Por ello, el título de la ponencia. El escritor en estos años basó su producción en la mirada retrospectiva hacia los regímenes políticos de principios de siglo, es decir, de principios del siglo XX, a partir de una reflexión bastante crítica. En su itinerario intelectual fue un periodo donde no solo se dedicó al teatro, como ya se analizaba, sino también incursionó en el análisis histórico-político, al aportar a las letras guatemaltecas la historia nacional desde su experiencia como actor social. Es decir, aquí no estamos en presencia solo de un escritor, sino de un escritor que fue protagonista de los cambios en Guatemala. En el mundo teatral incursionó en las trilogías, modalidad que existía, pero que no era muy frecuente en esa escena. Su producción histórico-política en estos años constituyó un reflejo de la sociedad guatemalteca durante el proceso revolucionario, pero también previo al mismo, sobre todo en los cuestionamientos al régimen de Ubico. La labor de Galish como ministro de Educación durante el gobierno de Arévalo evidenció su aspiración de elevar el nivel educacional de esa sociedad al dirigir y participar en los cambios de ese escenario. El proceso de alfabetización, la creación de departamentos para beneficiar
el desarrollo del sector, la inserción de la mujer por primera vez en el bachillerato y sus esfuerzos además por iniciar los estudios de las culturas originarias del continente fueron algunas de las contribuciones a la sociedad guatemalteca durante los años 40. Posteriormente, durante el gobierno de Arben, se convirtió en ministro de Relaciones Exteriores. Por ello, representó a su país en múltiples ocasiones, experiencia que lo aproximó en primer lugar a la realidad latinoamericana, a la cual dedicó gran parte de sus análisis en el área del conocimiento histórico. En la órbita intelectual de Galicia definimos entonces como tercera fase de su creación los años de su estancia rioplatense en esta exposición, enfocándonos 1953-1954. La presencia del intelectual en este territorio fue una cuestión política en primer lugar, a partir de su cargo como embajador en estas naciones. En Uruguay, su actuación como político tuvo una relevancia tanto para esta nación como para su tierra natal, al fundar la primera embajada de la historia de Guatemala en ese país. Ese constituyó un aporte de Galicia como político a la escena uruguaya de mediados del siglo XX. De igual forma, en Argentina estuvo a cargo de la embajada en esa nación hasta el hundimiento de la Revolución Democrática. El exilio bonaerense fue ocasión para conocer, dialogar sobre esa realidad y la de los pueblos latinoamericanos mediante su producción teatral, pero también a partir de su producción histórico-política. Una etapa en el periplo intelectual de Galicia, donde acentuó sus aseveraciones con respecto a las cuestiones políticas de la región. De ahí que su obra no tenga oportunidad de desligarse de ellos. Su contacto con la escena rioplatense profundizó sus conocimientos sobre el teatro. Y yo creo que esto es muy importante subrayarlo. Y le otorgó a sus piezas un acento más crítico de la sociedad, apegado a su visión y experiencia política. De ahí que estemos en presencia entonces de una figura que no solo puede ser considerada como un político, un historiador, sino también como un dramaturgo muy importante, no solo para Guatemala, sino para el continente. Muchas gracias y un placer compartir con ustedes. Muchas gracias, Marisleidis, por esta excelente exposición, ¿verdad? En donde nos das una mirada de todas esas facetas que tenía Manuel Galich y que definitivamente fueron permeando su teatro. Nos sentimos como que muy orgullosos, ¿verdad? Muy contentos de haber tenido un autor de esa talla. Continuando pues acá, ¿verdad? Con el panel, tendré un gran gusto de presentar al querido amigo Ricardo Martínez y su ponencia se titula El teatro político de Manuel Galich, una nueva forma de expresión teatral en Guatemala. El magíster Ricardo Martínez es teatrista con más de 30 años de experiencia. Se inició con los grupos de teatro de la Escuela Normal Central para Varones y del Instituto Rafael Akeche. Egresado de la Academia del Teatro de Arte Universitario TAU, miembro del grupo de teatro Nalga y Pantorrilla de la Facultad de Economía USAC, miembro del grupo 10, 1982-1996, fundó en 1988 y aún dirige el grupo de teatro para niños 10 Juniors. Ha escrito 33 obras de teatro para niños, de las que 32 han sido puestas en escena bajo su dirección. Posee una licenciatura en arte por la Facultad de Humanidades USAC, otra en arte dramático con especialización en dramaturgia por la Escuela Superior de Arte USAC. Aprobó estudios superiores en producción de televisión en la Escuela de Ciencias de la Comunicación USAC. Cuenta con una maestría en estudios culturales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Desde hace 23 años se ha desempeñado como catedrático titular del Departamento de Arte de la Facultad de Humanidades USAC. Ricardo, estamos contigo. Muchas gracias, muy buenos días. Es un placer estar por acá compartiendo con los distinguidos colegas que me antecedieron en el uso de la palabra y contigo, Magali. Bien, vamos a compartir pantalla para comenzar la presentación. Espero que
me alcance el tiempo, si no tendremos que remitirnos a las conclusiones para completar lo que haga falta. Y yo creo que ahí se estará viendo, y si no, les agradecería que por favor me... Bien, todo bien, ¿verdad? Bien, comenzamos entonces para... Ahora sí. Comenzamos entonces platicando de Manuel Galich y esta nueva forma de expresión teatral en nuestro país, y para lo cual he preparado la siguiente ponencia. Voy a platicar un poco de los antecedentes, es decir, del teatro en Guatemala antes de la presencia de Manuel Galich. Platicaré a continuación del teatro de Manuel Galich. En el punto número 3, el teatro después de Manuel Galich, y dejaremos la síntesis conclusiva para el final. Comenzamos entonces con el teatro en Guatemala antes de Manuel Galich. Acá quisiera hacer una referencia documentográfica de algunos afiches, de algunos programas que logré tener acceso a los mismos, abonado a lo que ya nos platicaba anteriormente el magíster Juan Carlos relacionado con los antecedentes. Voy a iniciar con el Teatro de Carrera Nacional de Colón, que fue inaugurado el 23 de octubre de 1859. De ahí en adelante les voy a presentar este programa, que es de una opereta que se denomina Luisa Miller. Es un programa de 1871. Presenta el Teatro Nacional, una ópera italiana. Posteriormente tenemos en el mismo Teatro Nacional una compañía lírica de ópera italiana y baile llamado Un ballo in maschera. Este es un programa de 1877. Luego tenemos ya con la denominación de Teatro Colón este programa de 1894, en el cual se presenta la compañía cómico-dramática española de Don Paulino Delgado en su temporada de ese año. Acá está el reparto, y luego tenemos también en el Teatro Colón, este es de 1894 también, de la compañía dramática española, que presenta un programa integrado acá por dos diferentes, en realidad eran sainetes, el hombre de mundo y Entre Doctores. Acá me llama, esta es una revista de variedades y teatro que se distribuía a principios del siglo anterior, en 1914. Me llama mucho la atención y por eso se las coloqué por lo siguiente. Vean acá, como una de las principales patrocinadoras de los eventos de aquel momento estaba la United Fruit Company. Acá lo estoy subrayando, me pareció anecdótico el tema y por eso se los comparto. En 1925 tenemos ya en otro teatro, en el Variedades, la presentación del profesor Trambelli. Es único en su género de ilusionismo, etcétera. Obligatoriamente se tenían que presentar en nuestro país a finales del 19, principios del 20, se tenían que presentar obligatoriamente, subrayo, estas obras: La Bohème, El Hijo del Tambor, Elena, Los Darinos, La Reina Ciega, La Tosca, Hamlet, Caballería Rusticate, Al Pagliacci, entre otras. La constante es que todas son, como lo mencionaba Juan Carlos, todas son obras europeas, algunas de ellas sudamericanas, algunas otras provenían de México, pero no había nada propiamente propio. A inicios del siglo anterior, el Teatro Colón y a su actividad escénica tomó un gran auge. Más allá de ese quehacer escénico que giraba alrededor de operetas, óperas, zarzuelas presentadas por compañías eminentemente extranjeras, casi no había ninguna otra actividad teatral en la ciudad de Guatemala, como no fuese algún acto escolar. Las piezas dramáticas como tales fueron muy pocas en el Teatro Colón. Si bien había algunas temporadas de compañías de teatro, como ese propio año en el que el músico y empresario Germán Alcántara hizo los arreglos para traer de México a la compañía dramática de Matilde de la Rosa y José Sánchez. Esto pues le dio una grandiosa temporada en la que sobresalió la obra Tierra Baja del dramaturgo catalán Ángel Jimena. Aquí voy a subrayar esto que me pareció importante. En abril del 1918, surge el Grupo Artístico Nacional, que tuvo la muy buena suerte de que en 1919 un teatro cine que se llamaba Renacimiento
se termina de construir al otro lado de la calle frente al frontispicio del dañado Teatro Colón. Recordemos los terremotos del 17 y 18 que echaron por tierra, deterioraron seriamente al Teatro Colón. Este teatro Renacimiento estaba entre novena y octava calle, en la 11 avenida de la zona 1. Ahí se consolida la compañía del Grupo Artístico Nacional como una compañía de aficionados que se hizo de un público fijo. La característica principal fue que se orientó al que hacer este grupo fue el origen de la dramaturgia guatemalteca, con las obras de don Eduardo de la Riva, Alberto de la Riva, perdón, acá, que se constituyó en su comediógrafo del grupo. Vamos ahora, habiendo mencionado ya estos antecedentes, platiquemos del teatro de Manuel Galich. Esta diapositiva casi que la voy a subrayar porque ya se ha platicado tanto de él, solo voy a subrayar acá que él empezó haciendo teatro como cantante y un teatro cómico para niños, acompañado de su madre y por su tía Marta Bolaños, desde los 11 años. Ya se mencionó que fue graduado en la Escuela Normal Central para Varones y que posteriormente se graduó en la Escuela de Derecho de la Universidad de San Carlos. En una entrevista con José Antonio Pola, publicada en la revista Bohemia en noviembre de 1983, Galich nos dice lo siguiente: mi infancia transcurrió bajo la tiranía de Manuel Estrada Cabrera. A mis 7 años fui testigo de la furia popular que derrocó aquel régimen de 22 años de 1898 a 1920 y guardo en mi memoria imágenes de aquella lucha. Nebulosa conciencia todavía, pero ya de repudio a la tiranía. Continúa en la misma entrevista diciéndonos lo siguiente: de allí que cuando 10 años después Ubico empezó a reeditar con más refinamiento los métodos de Cabrera, no necesité mucho para sentirme antiubiquista. Acá la fotografía de ambos personajes citados por Galich: Manuel Estrada Cabrera, presidente de la República, 1898-1920, y Jorge Ubico Castañeda, 1931-1944. Continúa Galich diciéndonos: entre Estrada Cabrera y Ubico prácticamente habían mantenido a Guatemala en la más absoluta carencia de ideas políticas, medio siglo casi sumado entre la permanencia de ambos personajes en el gobierno. Para Ubico, dice Galich, los intelectuales éramos unos pillos, salvo su cohorte de aduladores, y en cuanto al teatro, lo ignoraba olímpicamente. Agregado a esta cita de Galich, me voy a permitir trasladarles algo que encontré en El dictador y yo de Carlos Samayoa Chinchilla. En el libro mencionado dice lo siguiente: durante los primeros 4 años de la administración de Jorge Ubico, 1931 al 35, el movimiento escénico se redujo casi a cero. Cita: Ubico padecía de 3 o 4 fobias. Las más notorias estaban polarizadas contra el comunismo, los ladrones y los hombres de pluma. Tenía la idea de que poetas y escritores eran gente vagabunda y malintencionada. Subrayo: tenía la idea que poetas y escritores eran gente vagabunda y malintencionada. Continúa con esta referencia al libro del dictador y yo de Samayoa Chinchilla y subrayo: su aversión a lo intelectual se hacía extensiva a todo pensamiento escrito. En un determinado momento, y lo traslado como una anécdota muy particular para que visualicemos la personalidad en ese sentido de don Jorge Ubico, en alguna oportunidad se da la necesidad de contar con candidatos para ocupar la embajada de Guatemala en Colombia. El canciller, don Carlos Salazar, propuso a los notables, agrego, escritores guatemaltecos de alto nombre, don Alberto Velázquez y Flavio Herrera. Ubico, ante la propuesta, le va a responder a don Carlos Salazar: no, don Carlos. El primero habla muy despacio y es poeta. El segundo tampoco nos conviene, porque también es poeta. Bueno, esto ya nos plantea la situación de las letras en aquel momento, en la época de Ubico. Continúa Galich en la entrevista diciéndonos: escribí entonces mi primera pieza de teatro, Los Conspiradores. Un año antes había empezado la tiranía de Ubico. Esto fue en 1932. He de agregar que lamentablemente el texto de Los Conspiradores
el mismo Galich lo atestigua en esta entrevista que estoy mencionando. Lamentablemente se desapareció y no hay hasta este momento uno que pueda ser incluido en alguna bibliografía. Continúa diciéndonos que empecé escribiendo pequeñas piezas como un acto para mis compañeros de estudio o para mis alumnos y alumnas. Luego me atreví a comedias mayores, de 3 actos, peligrosamente críticas de mi entorno social. Me salían así. Era una válvula de escape para mi inconformidad política. Acá les traslado la portada del señor Gucup Kakix, publicada en el 39, de la cual retomo del prólogo lo siguiente. Por eso nos hemos contentado con aprovechar para la escuela el folclore como fuente y el teatro como medio, procurando con ello formar en la conciencia de nuestra juventud esa fe en los valores de la tradición indígena guatemalteca. A este prólogo quisiera agregar también el libro, ya comentado por Marileidis, del Pánico al Ataque, para continuar visualizando así, con este recorrido por entrevistas y algunos parlamentos de las obras de Galich, visibilizar así, y es el objetivo de la charla de su servidor, visibilizar así el origen del teatro político en nuestro país. Del libro El Pánico al Ataque, esta es una obra testimonial donde relata las luchas de su generación en contra del dictador Jorge Ubico. Dice: los descendientes de Tecún y Atlacatl volvieron a saber de la acometida de los hombres con cabeza de caballo, al igual que sus antepasados en el siglo XVI. En el mismo libro menciona: tenemos armas que nuestros antepasados no tuvieron o no supieron esgrimir, o no quisieron conocer para expulsar otras que sostienen el imperio de los sables y de las botas. 3 armas bien empleadas pueden transformar este grupo, muchachos, que nadie titubearía, oyéndolos sin calificar de locos, en una fuerza formidable capaz de oponerse y de desplazar a la de las bayonetas. Estas armas son nuestra juventud, nuestra inteligencia y nuestra cohesión. Acá retomo de Manuel Fernández Molina como conclusión para esta primera parte lo siguiente. Las producciones teatrales poseían un nivel de escenificación muy amateur, pero a pesar de su diletantismo, este quehacer escénico fue un estímulo para la creación literaria. Sin embargo, es de acá de donde surgen 2 dramaturgos que llegarían a ser referentes del teatro guatemalteco: María Luisa Lagón, caracterizándose por su teatro costumbrista, y Manuel Galich en las otras etapas, porque también lo tuvo costumbrista, pero el teatro social o político. De Víctor Hugo Cruz, en su ensayo de la dramaturgia guatemalteca, nos plantea estas etapas del teatro de Galich: una prehistoria teatral de 1932 al 38, una época guatemalteca del 38 al 56 y un teatro cubano de 1960 al 84. Aquí podemos observar ya obras muy importantes como Mi hijo el bachiller, a la cual ya se hizo referencia, en la cual es una crítica directa a esa hipócrita y muy tolerante sociedad guatemalteca de aquel momento. El canciller Cadejo, que ya también se ha mencionado, y el Tren Amarillo. Esta otra clasificación es la que hace Mario Alberto Carrera y se le denomina precisamente las ideas políticas en el teatro de Galich. Acá podemos observar una división en obras de carácter prehistórico, costumbristas, otras propiamente antiimperialistas y las obras denominadas políticas. De ellas, de varias de estas obras he extraído algunos parlamentos. Por su contenido les traslado en este momento. En Belén 1803 el doctor Ruiz dice: y por eso, americanos, es hora ya que levantemos la bandera de la libertad. Es hora ya de que el extenso territorio de este continente quede libre de una servidumbre ominosa. Es hora de que la esclavitud deje de pesar sobre las Américas y de que sus hijos puedan hacer de ella lo que sus destinos y sus incalculables riquezas le dan derecho a ser americanos, leales hijos de cada una de las naciones de este mundo. De 15 de septiembre de 1821, otra de sus obras, estrenada en 1940, Miguel de Larrenaga dice: no se me oiga a mí, no se acceda a lo que yo quiero, pero óigase al único soberano, óigase al único que tiene el derecho de decidir los destinos del país, óigase a ese pueblo y declárese la independencia. Por supuesto, no podíamos dejar a un lado hablar del Tren Amarillo, que es una de las obras celebérrimas del teatro guatemalteco y que marca un antes y un después del mismo. Esta obra se estrenó el 10 de octubre del 57 en México
y es especialmente representativa del intervencionismo estadounidense en Guatemala y en los demás países latinoamericanos, donde el propósito mercantil de lucrar con la explotación bananera se pisoteaban las democracias y soberanías. De ella he extraído este primer parlamento que es del protagonista principal, el Canche Mengíbar. Posteriormente es capturado por estar organizando el sindicato de la bananera y es martirizado. Bueno, dice el Canche entrando, Valentín Pensamiento, también venadeado por robar un banano para comer, tenía un mes sin que lo llamaran para el trabajo. Esta es la ley de Barcamonte que la compañía cumple al pie de la letra. Ni a los perros se les hace eso. No habrá quien tenga valor para exigir que termine esta infamia. En la conferencia de Venezuela en el 77, Galich dice, por medio de lo teatral se puede contribuir a ganar el derecho de empezar. Es decir, lo teatral tiene que ser un enorme proceso de liberación contra el colonialismo intelectual y cultural de origen europeo. Sobrevive. Bueno, un panorama general en que, pues, reitero, esos parlamentos, esa síntesis de las entrevistas que mencioné, una de ellas con José Antonio Pola y la otra con Víctor Hugo Cruz, lo que pretendía era visibilizar el origen del teatro político en nuestro país. Esa gran influencia que tuvo Galich, por supuesto que va a generar toda una corriente a partir de aquel momento. Dentro de los personajes que hicieron acopio de aquellos contenidos, quisiera mencionar primero al maestro Hugo Carrillo. Hugo Carrillo con las... Bueno, estas son algunas de las obras que escribió, a la cual voy a hacer referencia en particular al Corazón del Espantapájaros, de la que Víctor Hugo Cruz nos dice: es en esta obra donde Carrillo se agiganta, poseedor de una habilidad poco común para hilvanar la trama dramática y crear momentos de belleza poética donde las pasiones humanas se desarrollan magistral y certeramente. Esta obra denuncia el autoritarismo y la represión. Hugo Carrillo la enmarca dentro de un circo y payasos torturadores. Bueno, un parlamento del personaje central, Domingo, que es un subversivo que llega al pueblo donde se está presentando el circo y comienza a distribuir volantes clandestinos. Domingo le dice a Juana, con referencia a los volantes, no solo para votar al gobierno, Juana, para cambiar la vida que llevamos, para que todos los hombres tengamos derecho a vivir como seres humanos, para despertar la conciencia de la gente. El otro dramaturgo al cual quisiera hacer referencia es el señor Manuel José Arce Leal. La dramaturgia de Manuel José Arce acá está presentada en la pantalla. Aquí voy a hacer referencia a su celebérrima obra Delito, condena y ejecución de una gallina. En palabras mismas de Arce, ¿por qué escribí Delito, condena y ejecución de una gallina? Esta obra está dedicada a la muerte de Rogelia Cruz Martínez. Los periódicos publicaban las fotos de cadáveres que aparecían cotidianamente en las márgenes del río Motagua, en los barrancos, en la propaganda del terror que el régimen empleaba y sigue empleando para ahogar el miedo, para ahogar en el miedo toda posibilidad de resistencia por parte de la población. Pero el horror, como las drogas, crea tolerancia en el organismo social porque a fuerza de repetirse se neutraliza. La intencionalidad de Arce en Delito, condena y ejecución de una gallina fue denunciar al Estado guatemalteco como el responsable de la persecución, torturas y muerte de aquellos que expresaron su disenso ante las prácticas autoritaristas. En este caso, aunque se hace referencia a un personaje en particular, Rogelia Cruz Martínez, el que ha sido colocado como parte de una masa de personajes que se mueren al unísono en el gallinero, la homogeniza y la integra al grupo que representa al sector obrero. Bien, concluyo con esto y agradezco infinitamente. Voy a dejar la síntesis conclusiva para el final. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo, por darnos ese recorrido, ¿verdad? Ese contexto y también ver cómo Galich, pues, siendo referente, ¿verdad? Más adelante de los otros dramaturgos también impresionantes. Bueno, vamos a iniciar acá
con una ronda de preguntas, ¿verdad? Que nos han hecho ya algunos que nos están observando, que nos están siguiendo. Y vamos a iniciar con una pregunta general, ¿verdad? Que dice, ¿de qué forma impacta de manera directa en la formulación del teatro guatemalteco y la producción dramática de Galich el triunfo de la Revolución del 44? Entonces, es una pregunta, si pudieran encender la cámara, ¿verdad? Nuestros dos panelistas, que Juan Carlos se tuvo que retirar. Entonces, le cedo el micrófono. Voy a repetir la pregunta. Dice, ¿de qué forma impacta de manera directa en la formulación del teatro guatemalteco y la producción dramática de Galich el triunfo de la Revolución del 44? No sé si gusta contestar Marisleides primero y enseguida retomaré yo la pregunta, por favor. Ok. Bueno, en relación a la pregunta, mi ponencia sobre todo iba dirigida a la política y la creación literaria. En esta última, por supuesto, el tema del teatro yo creo que es muy importante, pues hay modificaciones que se van registrando a partir de la Revolución Guatemalteca y uno de los gestores es Manuel Galich, como ya se había apuntado. Es decir, con la Revolución Guatemalteca hay varios acontecimientos que están teniendo lugar y que impactan directamente en dinámicas internas, y una de ellas, por supuesto, es el tema del teatro. Yo creo que una de las variaciones importantes tiene que ver con los temas que se van a estar discutiendo dentro del teatro. Ya el colega que después tendrá la palabra quizás pueda ampliar al respecto sobre ello, porque lo abordó en su presentación, pero desde mi punto de vista como historiadora y no como dramaturga, yo creo que es importante el tema de las temáticas que van a estar presentes dentro de ese teatro. Es decir, es un teatro político, como ya se ha discutido, es un teatro donde se empieza a debatir sobre lo que está pasando en Guatemala, es decir, hay una crítica social bastante aguda que con anterioridad no estaba presente, es decir, con Ubico no se podía llevar a cabo la crítica al ubiquismo, ni la crítica a ninguno de los regímenes políticos de inicios del siglo XX. Y con la Revolución de Guatemala, una de las cuestiones que se va a incentivar es el tema de la crítica a la sociedad, crítica que no solo va a estar centrada en el tema de los regímenes políticos, sino también de determinadas dinámicas internas, de tratamiento, de problemáticas sociales que yo creo que van a estar presentes. Y otra cuestión que me parece importante tiene que ver con la crítica que se va a estar articulando en relación al imperialismo. Y esto yo creo que también es a raíz de la propia política que se está orientando por parte de la Revolución Guatemalteca, que una de las características importantes que tiene esa Revolución de Guatemala es el carácter antiimperialista. Y yo creo que el teatro también va a tener esto presente. El Tren Amarillo es una evidencia de ello, pero si hacemos un análisis de la producción posterior al año 1944, es decir, de la producción teatral, creo que estas dos líneas están presentes, es decir, crítica a la sociedad guatemalteca, a los regímenes políticos previos al año 1944, por un lado, y por el otro, el tono antiimperialista que va a estar presente también en una parte del teatro. No podemos decir que esto está presente en todo el teatro posterior al año 1944, pero son cuestiones que se empiezan a poner en discusión y que con anterioridad no estaban presentes. Ahora, lo que tiene que ver con las propias características en cuanto a puesta en escena y demás, yo como historiadora no creo que tenga las licencias para hablar al respecto, pero sí creo que lo podía hacer en relación al tema de las temáticas, al menos desde mi perspectiva. Sí, muchas gracias. Yo quisiera agregar, aquí voy a citar a Pirandello. Él decía, el papel del artista debe ser tratar de cambiar el momento histórico que le ha tocado vivir. Reitero, el papel del artista debe ser cambiar el momento histórico que le ha tocado vivir, aunque así sea idealmente. Manuel Galich en su momento, a través de voy a hablar de lo teatral, en cada una de sus obras denunciaba, ponía de manifiesto todo ese autoritarismo, toda esa represión
Y lo hacía de una forma muy descarnada, muy dura, muy directa. Estaba poniendo en evidencia todo lo que estaba aconteciendo en el periodo de Porfirio Castañeda y con el antecedente de Manuel Estrada Cabrera. Lo dije en la presentación, fueron 50 años, casi medio siglo, autoritarismo, represión, desapariciones forzadas, mártires, delaciones, etcétera. De ahí provienen obras como El señor presidente de Asturias, por ejemplo, que por cierto hoy se estrena por la noche en el Centro Cultural. Pero retomando a Galich, lo que trató de hacer y cómo se articula con la Revolución Guatemalteca en aquel momento fue evidenciar y denunciar estos execrables acontecimientos que se estaban dando en nuestra sociedad. Con esto, crear una conciencia en la población guatemalteca y que se apoyara o por lo menos se simpatizara con el movimiento revolucionario. Esa sería mi respuesta. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar, ¿verdad? Aquí tenemos otra pregunta. Esta es dirigida para la magíster Maris Leiris. Dice, el activismo político de Galich, visto a la distancia, ¿podría haber afectado la calidad artística o los méritos estéticos del teatro de este autor? Desde mi punto de vista, yo creo que es importante entender a Galich como un intelectual orgánico. Es decir, es una figura que no solo podemos verla en su faceta como dramaturgo, como yo decía en mi presentación, sino también es un político, es un docente, es una figura que está presente, yo diría, en distintos escenarios. Además, es un historiador. De ahí que cuando veamos a Galich, no significa que porque él haga teatro deje de brillar, por ejemplo, como político o deje de deje de ser una figura representativa en la docencia o como historiador. Yo creo que estamos en presencia de un hombre que a partir de su activismo político, entonces empieza a llevarlo ciertamente al resto de las facetas. Es decir, es una figura que se está complementando. Es un dramaturgo que es político. Entonces, no les resta para nada, por lo menos desde mi punto de vista, sino todo lo contrario, porque él está haciendo un teatro que es meramente político. Es decir, que es un teatro de cuestionamiento no solo a lo nacional, sino también a los foráneos. Y yo creo que esto es importante. Entonces, más que restarle, lo que hace es sumarle, porque es una figura que está viendo desde otra óptica la dinámica nacional y sobre ella entonces está polemizando, sobre ella está escribiendo y en el teatro, y yo creo que esto es importante, un canal para poder exponer sus preocupaciones, pero al mismo tiempo sus críticas al sistema político existente en Guatemala y también sus críticas a otros procesos que estaban teniendo lugar dentro del escenario latinoamericano. Entonces, yo lo veo desde esa óptica. No creo que el activismo político de Galich haya afectado sus méritos como autor dramático, sino todo lo contrario. Es decir, fue un complemento y hizo que esta figura ciertamente se convirtiera en un exponente representativo del teatro político en Guatemala. No por gusto, es considerado como el padre del teatro guatemalteco. Y esto no se logra si no tiene los méritos suficientes para ello. Y es importante que las personas que están conectadas reflexionen sobre ello, es decir, pudiéramos debatir al respecto y pudiéramos tener críticas en relación a determinadas obras de la producción dramática de Galich, no solo en lo que tiene que ver con el contenido, quizás en las propias pautas que se siguen en el teatro. Sobre esto último, me disculpan, pero no puedo hablar porque, como decía, soy historiadora, pero quizás los debates en relación a la manera en la que presenta los contenidos o lo que presenta en relación a los temas políticos pudieran debatirse. Pero ciertamente es una figura que sobresale en la escena guatemalteca, pero también latinoamericana.
por ser un político, pero al mismo tiempo por ser un dramaturgo que logró llevar a escena las problemáticas de Guatemala, pero al mismo tiempo llevar a escena temas de reflexión. Porque no solo es hablar de Wico, sino además poner a reflexionar a un público. Y esto se logra con mucha maestría por parte de Manuel Galich. Ujú. Muy bien. Eh, como un conversatorio, ¿verdad? Si Ricardo quisiera platicarnos tal vez de esta pregunta, no sé si tienes algo que mencionar. Sí, sí, muchas gracias. Vamos a ver, haciendo un análisis ya propiamente histórico, la figura de los 10 años de la Revolución, los 10 años de la Primavera Democrática, cambiaron sustancialmente a la sociedad guatemalteca en todos los campos, social, económico, político, etcétera, cultural, artístico, no digamos. Se reconoce a la figura de Juan José Arevalo de Bermejo como la persona que trajo, voy a hablar de lo cultural, quien fundó la Sinfónica Nacional, el Ballet Nacional de Guatemala, la Escuela Nacional de Danza Marcel Monch de Bo, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Humanidades. Sí, es cierto, durante el periodo presidencial pero atrás estaba su ministro de Educación, que era ni más ni menos Manuel Galich. Ese personaje le susurraba al oído, esto es, y eso se implementaba, y son prestaciones que aún hoy, perdón, instituciones de las cuales todavía hoy gozamos. Algunas de ellas están cumpliendo 78 o 75 años, como el año pasado al ballet. Gracias, ese sería mi aporte para esa pregunta. Muy bien. Vamos con otra pregunta. Esta es para Ricardo. Dice, ante este cambio un tanto traumático de la inexistencia de un movimiento teatral antes de la Revolución a la irrupción de un teatro costumbrista con Galich, ¿cuáles fueron las reacciones del público? ¿Qué recepciones se dieron en la prensa de la época? Vamos a ver, primero, el teatro costumbrista, básicamente de comedia costumbrista lo hizo María Luisa Aragón con obras celebérrimas como El Loterillazo, por ejemplo, las cuales causaron verdadero. Bueno, ya teníamos antecedentes con las obras cómicas anteriores, don Alberto, por ejemplo, Alberto de la Riva y otros. Fueron muy bien recibidas porque reflejaban esa cotidianidad nuestra. Sin embargo, obras como la que mencioné, Mi hijo el bachiller, que atacaba frontalmente a esa hipocresía de una sociedad excesivamente conservadora, pues fueron objeto de, eh, pues no sé, la prensa no las censuró porque ya era una época un poco más abierta, si se quiere, pero sí causaron extrañeza en determinado momento. Lamentablemente no tengo ningún recorte de prensa a la mano como para poder decirlo, pero la obra de Galich se consolida como una nueva forma de hacer teatro de contenido social al principio, costumbrista si se quiere, sí, la primera época, pero ya no una comedia costumbrista vacía, carente de sentido, sino que cuestionaba un momento histórico de nuestra sociedad. Muy bien, gracias Ricardo. Y es que lo interesante de Galich en esta parte, digamos, costumbrista, por decirlo de esa manera, es que entre risa y risa, pues te va dejando, ¿verdad? Una gran denuncia social, sobre todo. Por Eh, supuesto. Muy bien. Tenemos otra pregunta aquí para Maris Ladies. Es, en este tránsito por diversos países, ¿se podrían rastrear influencias que luego Galich llevaría a su producción dramática? Bueno, en el caso de Galich, yo creo que es importante poder entender el periplo, como ya decía la pregunta, una primera estancia en Guatemala, después Uruguay, Argentina. Si hablamos de influencia, yo creo que Argentina fue bien importante. El primer exponente hacía referencia al tema de Florencio Sánchez y todo el tema del teatro. Incluso yo tuve la posibilidad de entrevistar a las hijas de Galich cuando hacía mi tesis de diploma sobre esta figura y me decían con mucho agrado que que su padre las llevaba al teatro y les mostraba cómo era importante incorporar todo lo que podía ofrecer el teatro argentino y una de las figuras más representativas en este sentido era Florencio Sánchez, del cual Galich se nutrió mucho
y por eso es tan significativo hablar de ese periplo y de las aportaciones que hizo a la obra intelectual de Galicia y específicamente el tema del teatro. Porque yo hice referencia a las obras de corte histórico-político, donde también hay una, pudiéramos decir, hay una incidencia importante en lo que tiene que ver con la obra de Galicia, pero en un primer momento Guatemala, reitero, Uruguay, Argentina. En Uruguay no tengo, es decir, no tengo conocimiento de qué tanto pudo haber aportado, sobre todo en el tema del teatro, pero Argentina sí. Y ya después Cuba. Es decir, Cuba fue muy importante, posterior al año 1961, gana Premio Casa y a partir de ese momento se empieza a vincular directamente a todo el movimiento teatral cubano y se nutre de ese movimiento teatral cubano. Revista Conjunto, participación de Galicia en Casa de las Américas, como literato, pero al mismo tiempo como una figura que va a estar, digamos, siendo líder de todo ese movimiento teatral, específicamente en Casa de las Américas, y que empieza a abrirle puerta también a Cuba dentro del escenario latinoamericano. Así que respondiendo a la pregunta, a mí me parece que las estancias de Galicia, sobre todo en Argentina y en Cuba, fueron bien importantes para la producción teatral de Galicia, que sigue estando orientada a la crítica social, que sigue estando orientada a la reflexión en relación a la presencia norteamericana, pero que además debate sobre la realidad nacional guatemalteca de una manera muy interesante. Y bueno, yo creo que eso es importante tenerlo en consideración y va a modificar bastante la manera en la que se va a estar, la manera en la que se van a estar tratando determinadas temáticas y sobre todo Cuba, yo creo que tiene un buen recuerdo en relación a Galicia, es una figura muy reconocida. Por ejemplo, cuando uno va a Casa de las Américas, incluso hoy hay una sala en Casa de las Américas que es la sala Manuel Galicia, y parte de ese, vamos a, digamos, de ese reconocimiento tiene que ver con el activismo de Galicia en esta institución y uno de los frentes en los que fue activo ciertamente fue el teatro. Así que evidentemente su periplo por América y de forma particular por estas áreas, yo creo que tuvo una repercusión no solo para la obra de Galicia, sino también para estos países donde estuvo el intelectual guatemalteco. Muy bien. Eh, Continuamos ahora pues con una última, ¿verdad? Una última pregunta acá que dice, en el plano teatral se puede hablar en el siglo XXI de vigencia del teatro de Manuel Galich. Si se me permite, sí. Categóricamente, sí. Con obras, por ejemplo, como El pescado indigesto, con la que gana el premio de la Casa. Esta obra es universal. Es una obra que está planteada en la Roma imperial y pone de manifiesto el contubernio entre la élite económica y la prensa. Cómo esta élite económica manipula a la prensa para que traslade informaciones que no son verídicas en su favor. Este tema tiene vigencia hoy y siempre en el teatro hispanoamericano. Yo considero que sí y radicalmente, no, así categóricamente respondo que sí, sí tiene vigencia, principalmente obras como esta. Las obras que fueron de coyuntura en su momento, pues obviamente solo como hechos históricos, pero obras como El pescado indigesto sí la tienen. Muy bien. Maris Ladies, no sé si quieras comentar. En este caso yo creo que coincido con el ponente, con mi colega, sobre todo porque yo creo que en el caso de Galicia hay determinados temas que abordó en su producción que tienen una presencia hoy dentro del teatro latinoamericano. Sin embargo, es importante lo que subrayaba el profe, y que coincido con él en este sentido, porque hay determinadas obras de Galicia que responden a coyunturas muy particulares, que responden a situaciones que están asociadas sobre todo con momentos
como puede ser el tema de la Revolución Guatemalteca. Es decir, hay determinados debates que ya no pudiéramos extenderlos a la actualidad y que están presentes, por ejemplo, en la producción de Galish de 1953 a 1961, y que quizás se salen un poco de las discusiones que hoy se puedan tener en relación a, por ejemplo, regímenes políticos y demás, porque estamos en otros momentos y donde los debates son otros. Pero yo creo que desde el punto de vista temático, por ejemplo, cuando se habla de teatro político, Galicia yo creo que sigue siendo un referente, porque muchas de las líneas de discusión propuestas por este dramaturgo, de alguna forma, están todavía latentes en lo que se hace. Entonces, si vamos a hacer teatro político, yo pienso que en el caso de Guatemala, una de las figuras que no deben dejar de revisitarse es específicamente Manuel Galicia. Muy bien, pues muchas gracias. Ahora pasamos pues al momento de las conclusiones, ¿verdad? De cada uno de los ponentes. Ustedes dirán. Por favor. Ok. Bueno, de forma general, yo creo que muy complacida de poderlos acompañar en esta oportunidad, muy honrada, es decir, no solo complacida, yo creo que muy honrada, estar entre guatemaltecos nuevamente, feliz de poder nuevamente discutir temáticas que están asociadas a Manuel Galish y más en esta ocasión, donde pudimos debatir específicamente sobre la vida, ¿no? Política de Manuel Galish y su creación desde 1944 hasta 1954 en el caso de mi presentación. Una etapa bien importante, no solo para Guatemala, sino también para la propia trayectoria intelectual de Manuel Galish, porque tiene un activismo político que es bastante importante. Desde 1944 a 1954, ministro de Educación Pública, ministro de Relaciones Exteriores, entre otros cargos a los cuales hacía referencia, embajador. Es decir, es una figura que desde el punto de vista político se está insertando en un proceso de transformación en Guatemala que está apostando por un cambio de régimen político y es una figura que es protagonista. Es decir, es un protagonista de toda esa revolución de Guatemala, de esos 10 años de cambios. Y yo creo que este es el primer aspecto que tengo que subrayar en mis conclusiones. Pero al mismo tiempo es una figura que no solo tiene un activismo desde el punto de vista político, sino que es un actor social que tiene una responsabilidad con esa dinámica que se está presentando dentro de Guatemala, dirigida por Arévalo y después por Arben. Y como decía mi colega, uno ve a Arben, ve a Arévalo, pero detrás está toda una estructura, es decir, que en ella se requieren personas con una capacidad como la que tuvo Manuel Galish de conducir varios procesos políticos dentro del territorio. Hablamos, por ejemplo, del tema de la educación, pero pudiéramos explicar otros, política exterior, es decir, las habilidades que hay que tener en cuanto a política exterior. Esto es un periodo bien complejo y es importante también recalcarlo en estas conclusiones, pues a partir del año 1947 no solamente estamos hablando de una revolución que está impulsando cambios en Guatemala, sino que es una revolución bajo acusaciones bastante preocupantes dentro del entorno relacionadas con el tema del comunismo. Es decir, se empieza a tildar a la Revolución Guatemalteca como comunista y ya no solo es la presión interna en cuanto al tema de los cambios que se pueden llevar a cabo y donde Galicia tiene un activismo, sino además la presión externa. Si Guatemala es comunista y hay un descrédito en este sentido a Guatemala. Entonces hay que ser muy hábil para llevar a cabo una política exterior que evite en todo momento desestabilizar, es decir, ese proceso que está teniendo lugar en el territorio. Y yo creo que esto debe reconocérsele, no solo a Arévalo, a Arben, sino también a figuras que estuvieron involucradas dentro de esos 10 años de cambios y dentro de ellas, por supuesto, el nombre de Manuel Galish no puede dejar de mencionarse. Pero al mismo tiempo que estamos en presencia de una figura que tiene un activismo político, es también un escritor que está apostando por llevar a cabo una renovación desde el punto de vista del teatro,
pero también está impulsando otras creaciones literarias, específicamente las obras de corte histórico-político. Y por eso yo decía en una de las respuestas que no podemos desligar, es decir, es una figura que es un político, pero al mismo tiempo es un escritor. Sí, pero no cualquier escritor, no. Hace teatro, pero al mismo tiempo está en una posición que puede ayudar mucho en toda esa producción que está haciendo desde el punto de vista dramático, pero al mismo tiempo con una producción histórica. Y yo creo que esto es importante, porque cuando vemos obras como Del pánico al ataque, encontramos a un historiador también. Y esto no es fácil de lograr, porque hay una conjunción de determinadas facetas y eso hace que estemos en presencia de un intelectual orgánico. Es decir, es una figura que fue central para ese proceso de transformaciones desde el año 1944 hasta 1954 y apostó no solo por un cambio de régimen político, sino por una transformación de la sociedad guatemalteca. Esa transformación era necesaria, no solo con políticas que estaban dirigidas, por ejemplo, al tema de la reforma agraria, no, hacía falta la transformación de la sociedad desde el plano educativo, la creación de instituciones que permitieran la inclusión de figuras que habían o de actores que habían quedado relegados dentro del espacio guatemalteco, me refiero, por ejemplo, a los indígenas, por mencionar un caso. Entonces, el tema de la inclusión, yo creo que también fue una de las apuestas de Galicia y eso está presente en su producción. Hablo de forma general, no solo del tema de la producción dramática o de los escritos de corte histórico-político. Y eso es otro de los méritos a tener en consideración cuando nos referimos a Manuel Galicia. De ahí que los guatemaltecos tienen que estar orgullosos de tener como una de las figuras más importantes dentro de las letras guatemaltecas y dentro de la vida política guatemalteca, Manuel Galicia, por lo que apostó, por lo que hizo dentro de Guatemala, pero sobre todo por el legado de Manuel Galicia que está presente, y ya lo mencionamos, está presente en la Universidad de San Carlos, está presente en las instituciones que se han creado, está presente en el teatro, está presente en la política, porque cuando se hable hoy de procesos políticos en Guatemala, el nombre de Manuel Galicia está ahí. Y bueno, eso de forma general es lo que quería compartir y nuevamente agradecer infinitamente la oportunidad de estar aquí con ustedes y éxitos en el evento. ¿Continúo? Pregunto. Sí, sí, por favor. Gracias. Voy a compartir nuevamente la pantalla ya que tengo mis conclusiones al final de la charla, de la presentación que les trasladé. Sí, gracias, Marileidis, por tu intervención, ¿verdad? Así Ya. que vamos con Ricardo. Bien, una síntesis conclusiva muy breve, por cierto. Van a ser las dos diapositivas siguientes. La primera es una cita de nuestro querido amigo Mario Roberto Morales. Él decía, el legado de Galicia se concentra pues en su ejemplo. Un ejemplo escritural que es político y un ejemplo político que es moral. Subrayo. Un ejemplo escritural que es político y un ejemplo político que es moral. Por mi parte agrego lo siguiente con esta fotografía que me pareció sumamente interesante que encontré dentro de los muchos aportes de Mario Roberto Morales en uno de sus escritos de donde tomé lo que les acabo de leer. Dice su servidor, para resumir la producción de significados en el teatro de Manuel Galicia se debe hacer referencia a lo que quizás sea lo principal en su dramaturgia, el proceso que él denomina función de lo teatral, lo cual no es más que su disposición por incluir en sus obras planteamientos propiciatorios para la liberación del teatro de la tara colonialista en América Latina. Tara que, de acuerdo con Manuel Galicia, consiste en la supeditación de lo teatral a los intereses de una sociedad clasista. Con esto estaría concluyendo. Esta es la bibliografía a la cual acudí para estructurar la charla y muchas gracias. Acá está el nombre y dirección electrónica de su servidor para lo que les pueda servir. Gracias por haber compartido con ustedes. Muchísimas gracias a ustedes, ¿verdad? Por haber compartido
sus conocimientos, todas estas investigaciones, todo ese acercamiento hacia Manuel Galich, y creo que se hace pertinente seguir estudiándolo, ¿verdad? Sería interesante una cátedra, ¿verdad? Una cátedra de Manuel Galich, porque creo que tenemos muchísimo, muchísimo que hablar de él. Todavía creo que no hemos logrado, pues aquí en Guatemala, tener toda su producción, todo, estudiarla, ¿verdad? Sobre todo los estudiantes de teatro, los estudiantes de letras, los estudiantes de arte. O sea, hay tanto, ¿verdad? Incluso, pues, desde la política, ¿verdad? ¿No? Hacernos ver ese personaje que tenía tantas facetas en realidad. Entonces, pues, nos queda el agradecimiento y esa inquietud, ¿verdad? De poder lograr tener un espacio para él, dedicado solamente para él, que se pudiera estudiar durante todo el año, un seminario podría ser también, ¿verdad? Pero es un autor al que le debemos nosotros como guatemaltecos ese espacio, no lo tiene, ¿verdad? Sí se han hecho pláticas, se han hecho conferencias, pero en realidad es un personaje grande, grande no solo para Guatemala, sino para Latinoamérica, ¿verdad? Es un referente en muchos aspectos. Así que muchísimas gracias y le agradecería aquí a Ángela, ¿verdad? Que pudiéramos poder pues un pequeño reconocimiento, que en este caso es un diploma, ¿verdad? Que lo otorga la universidad, el cual dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Departamento de Letras, otorgan diploma a Magíster Marisleidis Concepción Pérez por su excelente participación en el desarrollo del panel Manuel Galich o de la articulación del teatro como conferencista de su ponencia titulada Galich entre la política y la creación literaria, 1944-1954, dentro del marco de las quintas jornadas académicas de literatura centroamericana dedicada a los 80 años de la Revolución de Octubre, y delegado de sus proyectos literarios y a los 100 años del nacimiento de Claribel Alegría, realizadas en modalidad virtual la semana del 14 al 19 de octubre, con una duración de 10 horas. Guatemala, 19 de octubre de 2024, y están acá las firmas correspondientes: Magíster Jorge García González, coordinador general, Quintas Jornadas Académicas de Literatura Centroamericana; doctora Elsa Nuila Pared, directora del Departamento de Letras; Magíster Santos de Jesús Dávila, decano. Así que muchísimas gracias, Maris Ladies, y un diploma con la misma leyenda al Magíster Ricardo Martínez. Así que les agradecemos en esta ocasión. Espero que no sea la última, ¿verdad? Que hablemos de Galich. Hay que seguir hablando de él bastante, bastante. Y luego pues los vamos a invitar a lo que continúa, ¿verdad? Que es ahorita a las 12. Hoy 19 de octubre, que es una fecha también muy importante, ¿verdad? Dentro de las letras guatemaltecas estamos celebrando nuestro Nobel, Miguel Ángel Asturias, en muchos aspectos. Hay conferencias, hay una obra de teatro que se presenta hoy, el señor presidente, ni nada menos, y también tenemos muchas festividades, ¿verdad? Y en esta oportunidad, pues, se va a dar a las 12 en este mismo espacio la presentación de las revistas 3 y 4 de las Jornadas Académicas de Literatura Centroamericana 2022-2023, estarán a cargo de Lilian Quiná, de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos, licenciada Melissa Sánchez, también de la Facultad de Humanidades, Universidad de San Carlos, el magíster Otto Custodio, igualmente de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos, y del magíster Nicole Macís Chacón de la Universidad de Costa Rica. Así que no se pierdan estas actividades que nos restan dentro de las jornadas y que tengan todos un bonito sábado.
Humanidades.